La historia de Isaac y Jacob había cerrado con escenas intensas y conmovedoras. Reconciliación entre hermanos, luchas internas, muertes dolorosas y la renovación de la promesa de Dios. Con la partida de Isaac, el patriarca que había heredado la fe de Abraham, la narración bíblica nos invita ahora a mirar hacia adelante, a la vida de sus descendientes. 12 hijos habían nacido de Jacob, el hombre ahora llamado Israel, y de ellos nacerían las tribus que darían forma a un pueblo. Pero entre todos ellos, uno iba a destacar, no por la fuerza de sus brazos, ni por la astucia de su mente, sino por el plan misterioso de Dios. José. José era un muchacho de apenas 17 años, lleno de sueños y esperanzas. Creció amado por su padre, pero también rodeado de tensiones familiares. Era el hijo de Raquel, la mujer que Jacob había amado profundamente. Y esa circunstancia lo colocaba en un lugar especial. Jacob no ocultaba su preferencia. Lo distinguía con gestos que en cualquier familia habrían sido motivo de discordia. El más recordado fue la famosa túnica de muchos colores, un manto lujoso y llamativo que no era una simple prenda, sino un símbolo. En una época en que los tintes eran costosos y difíciles de conseguir, poseer una túnica así era un signo de distinción y privilegio. Cada vez que José la vestía, sus hermanos sentían que la diferencia se hacía insoportable. La relación con ellos era tensa. José trabajaba junto a sus hermanos en los campos, cuidando ovejas y cabras, pero su manera de informar a su padre de lo que ellos hacían despertaba sospechas. No era necesariamente malicia de su parte, pero sus hermanos lo percibían como un delator, alguien demasiado cercano al padre y demasiado distante de ellos. Con cada día, el resentimiento crecía. Fue en ese ambiente envenenado por la envidia que aparecieron los sueños de José. En uno de ellos, vio cómo las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, más grandioso, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Estos sueños, que José compartía con entusiasmo juvenil, fueron recibidos como una provocación. Para sus hermanos, eran la confirmación de lo que ya temían, que aquel muchacho, soñador, algún día pretendería reinar sobre ellos. Incluso Jacob, aunque lo reprendió diciendo, ¿acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra delante de ti? Guardó aquellas palabras en su corazón. Había aprendido que los sueños podían ser mensajes divinos y sabía que algo especial se escondía en la vida de su hijo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban apacentando el ganado lejos de casa. El joven emprendió el camino con la inocencia de quien desconoce el odio que se teje a sus espaldas. Viajó primero hasta Siquem y luego, al no hallarlos, continuó hacia Dotán. Fue allí donde sus hermanos lo vieron llegar a lo lejos y antes de que se acercara, comenzaron a tramar su destino. Ahí viene el soñador, se dijeron entre sí. Su plan inicial fue extremo: matarlo y arrojarlo a una cisterna, inventando después que una fiera lo había devorado. Rubén, el mayor, intervino con astucia. No quería mancharse con la sangre de su hermano, pero tampoco se atrevía a enfrentarse abiertamente al grupo. Sugirió que lo arrojaran a un pozo sin agua, pensando rescatarlo después y devolverlo a su padre. La propuesta fue aceptada, y así, cuando José llegó, lo despojaron de su túnica multicolor, símbolo de privilegio y motivo de odio, y lo lanzaron a una cisterna vacía.
el joven, que tantas veces había soñado con grandeza, se encontró de pronto en la oscuridad de un pozo, víctima de la envidia de quienes deberían haberlo protegido. Mientras sus hermanos comían, levantaron la vista y vieron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad, llevando especias, bálsamo y mirra rumbo a Egipto. Entonces Judá, siempre práctico, planteó otra idea. ¿Qué ganaremos con matarlo? Vendámoslo a los ismaelitas y no manchemos nuestras manos de sangre. Sus palabras convencieron a los demás. Y así, por 20 piezas de plata, entregaron a su propio hermano como esclavo. La imagen es desgarradora. José encadenado, caminando con los mercaderes, mientras sus hermanos lo miraban alejarse. Ninguno de ellos podía imaginar que aquel acto de crueldad formaba parte de un plan mucho mayor, diseñado por Dios para preservar la vida de su pueblo. Para engañar a su padre, tomaron la túnica de colores y la mancharon con la sangre de un cabrito. Cuando Jacob la vio, su corazón se quebró. Es la túnica de mi hijo. Una fiera lo devoró. Sin duda fue despedazado. Rasgó sus vestiduras, se vistió de luto y lloró inconsolablemente. Todos sus hijos e hijas intentaron consolarlo, pero él se negó, diciendo: «Descenderé enlutado a la tumba por mi hijo». El dolor de Jacob llenó la casa de llanto. Mientras tanto, José seguía su camino hacia Egipto, lejos de su padre, de su hogar y de su tierra. Lo que parecía el fin de sus sueños era, en realidad, el inicio de un viaje que lo llevaría desde la cisterna al palacio, desde la esclavitud al gobierno de una nación. Dios comenzaba a tejer, en medio del sufrimiento, un plan de redención. Este episodio nos recuerda la fragilidad de los lazos humanos frente a la envidia y el odio, pero también nos invita a mirar más allá. Aún en los momentos más oscuros, el propósito de Dios sigue avanzando. José no lo sabía en ese instante, pero sus sueños no eran fantasías juveniles, eran destellos del futuro que Dios había preparado para él y para todo Israel. El dolor por la aparente muerte de José había envuelto a Jacob en un duelo profundo e inconsolable. La casa entera estaba marcada por la tristeza, pero mientras la herida del padre permanecía abierta, la vida de sus hijos seguía su curso. Es en este momento cuando el relato bíblico se detiene para mostrarnos un episodio singular en la vida de Judá, uno de los principales instigadores de la venta de José. Esta pausa narrativa puede parecer desconectada, pero en realidad revela cómo Dios sigue obrando, incluso en medio de la fragilidad humana, y cómo de circunstancias oscuras surge una línea crucial para la historia de la redención. Judá se apartó de sus hermanos y se estableció en un lugar cercano a un hombre adullamita llamado Gira. Allí conoció a la hija de un cananeo llamada Súa, con quien se casó. De esa unión nacieron 3 hijos: Onán y Sela. La vida de Judá parecía avanzar con normalidad. Prosperaba, formaba una familia y sus hijos crecían. Sin embargo, lo que parecía una historia tranquila pronto se convertiría en un relato cargado de muerte, injusticia y, finalmente, revelación. Cuando el primogénito, alcanzó la edad para casarse, Judá lo unió a una mujer llamada Tamar. Pero la Escritura nos dice que era malo ante los ojos de Jehová, y su maldad fue tal que Dios lo quitó de la tierra. El golpe debió ser duro para la familia,
el hijo mayor, llamado a llevar el legado de Judá, no dejó descendencia. Según la costumbre del levirato, práctica muy común en el antiguo cercano oriente y luego establecida en la ley de Moisés, correspondía al hermano siguiente tomar a la viuda y engendrar un hijo en nombre del difunto, de manera que la herencia y el nombre no se perdieran. Así, Judá ordenó a Onán, su segundo hijo, cumplir con esa obligación. Pero Onán, sabiendo que la descendencia no sería considerada suya, actuó con egoísmo. Cada vez que se unía a Tamar, derramaba en tierra, evitando que ella concibiera. Este acto no era simplemente una desobediencia familiar, sino un desprecio directo por la justicia y la responsabilidad ante Dios. La Escritura afirma que fue malo ante los ojos de Jehová, y Onán también murió. Ahora quedaba el tercer hijo, Sela. Pero Judá, temiendo perderlo, buscó un pretexto. Envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, bajo la excusa de que Sela aún era joven y debía esperar. En realidad, no tenía intención de cumplir lo que correspondía. Tamar, entonces, quedó en una situación ambigua, sin marido, sin descendencia y sin justicia. A los ojos de su comunidad, dependía de la palabra de Judá, pero éste había decidido apartarla silenciosamente de su familia. El tiempo pasó y la esposa de Judá murió. Después de su duelo, Judá viajó a Timnat para participar en la esquila de sus ovejas, una época de trabajo, pero también de fiesta y celebración entre los pastores. Tamar, al enterarse de que su suegro subía a Timnat, comprendió que el tiempo de la espera había terminado y que Sela ya era un hombre. Aunque Judá no había cumplido su promesa, decidió entonces actuar con valentía y astucia. Se quitó las ropas de viuda, se cubrió con un velo y se sentó junto al camino que llevaba a Timnat. Era un acto arriesgado, pero planeado. Judá, al verla, pensó que se trataba de una prostituta sagrada, una figura común en la religiosidad cananea, donde la sexualidad estaba ligada a rituales de fertilidad. No la reconoció y se acercó a ella. Tamar le pidió un pago y Judá ofreció enviarle un cabrito de su rebaño. Ella, con inteligencia, pidió una prenda en garantía hasta recibir el animal. Judá entregó lo más valioso: su sello, su cordón y su bastón, objetos que no solo lo identificaban, sino que simbolizaban su autoridad y dignidad personal. El encuentro se consumó y Tamar volvió a su casa. Se quitó el velo y se puso nuevamente sus vestiduras de viuda, esperando lo que vendría. Judá intentó cumplir su promesa, enviando el cabrito por medio de su amigo Gira, pero al preguntar por la mujer, los habitantes del lugar aseguraron que allí nunca había habido ninguna prostituta. Judá, temiendo ser motivo de burla, prefirió callar y dejar el asunto en silencio. Pasaron 3 meses y la noticia llegó a Judá. Tamar estaba encinta. La reacción fue inmediata y dura: sacadla y que sea quemada. La ironía era evidente. El hombre que había guardado silencio ante su injusticia ahora se mostraba rígido ante lo que consideraba pecado en ella. Pero Tamar, sin alterarse, envió un mensaje: del hombre a quien pertenecen estas cosas, estoy encinta. Y mostró el sello, el cordón y el bastón. El impacto fue devastador. Judá reconoció los objetos y con ellos su propia falta.
Entonces declaró: ella es más justa que yo, porque no le he dado a mi hijo Sela. Aquel reconocimiento fue un momento de verdad y de humildad. Judá, que había vendido a su hermano José y que había engañado a Tamar, se vio obligado a aceptar su propia responsabilidad. Tamar dio a luz gemelos. Durante el parto, uno de los niños sacó primero la mano y la partera ató un hilo escarlata en ella, pero después retrocedió y el otro salió antes. El primero fue llamado Fares, que significa brecha o ruptura, y el segundo, Zara. Este detalle, aparentemente menor, tendrá un peso inmenso en la historia, porque de la descendencia de Fares nacerán generaciones que culminarán en el rey David y siglos más tarde en el Mesías. Este relato, que en apariencia es oscuro y escandaloso, es también profundamente revelador. Nos muestra cómo Dios actúa, incluso en medio de la injusticia, el engaño y el pecado. Tamar, una mujer extranjera, desamparada y engañada, se convierte en parte fundamental del linaje de la promesa. Judá, quebrado en su orgullo, comienza a ser transformado, preparándose para el papel que más adelante tendrá en la historia de su familia. Así, lo que parecía una pausa en la narración de José se convierte en un recordatorio poderoso. Dios no necesita escenarios perfectos para cumplir su plan. Aún en medio del dolor, del egoísmo y de las pasiones humanas, su propósito avanza con firmeza. Mientras tanto, en Egipto, José vivía su propia prueba, lejos de su casa, pero con la presencia de Dios, guiando cada paso. Mientras la familia de Jacob continuaba su vida en Canaán, José avanzaba con la caravana de mercaderes rumbo a Egipto. Era un joven de 17 años, arrancado de su hogar y traicionado por sus hermanos, ahora convertido en simple mercancía en manos de extranjeros. Al llegar al poderoso país del Nilo, fue vendido a Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Desde una perspectiva humana, parecía haber perdido todo: su libertad, su familia, sus sueños. Pero había algo que nadie podía arrebatarle: la presencia de Dios. En la casa de Potifar, José pronto se distinguió de los demás esclavos. Aunque estaba en tierra extraña, su actitud era diferente. Trabajaba con diligencia, mostraba fidelidad y honestidad, y el favor de Dios prosperaba todo lo que hacía. Potifar, observando aquello, comprendió que aquel joven hebreo no era común. Con el paso del tiempo, le otorgó mayores responsabilidades, hasta ponerlo como administrador de toda su casa. Bajo la supervisión de José, las tierras, el ganado y hasta las tareas domésticas prosperaban. La bendición no era solo para él, sino que se extendía sobre todo lo que pertenecía a su señor. Este detalle es importante. Egipto era una tierra orgullosa de sus dioses y sus rituales. Pero aquí se nos muestra que la mano de Jehová, el Dios de Israel, era más fuerte que cualquier poder terrenal. Allí donde estaba José, florecía la vida. Potifar confiaba tanto en él que ya no se preocupaba por nada, salvo por lo que iba a comer. Pero mientras la prosperidad aumentaba, también lo hacía el peligro. José había crecido y se había convertido en un hombre atractivo, de hermoso semblante y bien parecido. La esposa de Potifar lo notó y comenzó a desearlo. Lo acosaba día tras día con palabras directas: acuéstate conmigo. Su insistencia era constante.
Y sin embargo, José se mantenía firme. Su respuesta revela la profundidad de su carácter. Mi Señor confía en mí y me ha entregado todo lo que tiene. No hay nada en su casa que no me pertenezca, excepto tú, porque eres su esposa. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José no veía la tentación solo como una traición a su amo, sino como un pecado contra Dios. En medio de un entorno extranjero, rodeado de ídolos y costumbres paganas, él mantenía viva la conciencia del Dios de sus padres. Cada negativa era un acto de resistencia espiritual, un recordatorio de que, aunque estaba lejos de su tierra, no estaba lejos del Señor. La mujer, frustrada, no desistía. Esperaba el momento oportuno, y un día, cuando ninguno de los siervos estaba en casa, lo encontró solo y lo tomó por su manto. Fue un instante decisivo. José no discutió, no intentó razonar, simplemente huyó, dejando su ropa en sus manos. Aquella decisión, que mostraba su integridad, fue transformada en su contra. La mujer, herida en su orgullo, gritó llamando a los siervos y acusó falsamente a José de haber intentado forzarla. Mostró la prenda como prueba y construyó un relato donde se hacía pasar por víctima. Cuando Potifar llegó, escuchó la historia y se llenó de ira, aunque algunos intérpretes sugieren que en el fondo pudo haber dudado. El hecho era suficiente para encarcelar a José. Así, el joven que había ascendido de esclavo a administrador fue arrojado a prisión, al lugar donde se encerraban los prisioneros del rey. Desde afuera, parecía otro descenso en su vida. Primero, la cisterna. Luego, la esclavitud. Ahora, el calabozo. Sin embargo, la Biblia vuelve a subrayar una verdad esencial. Jehová estaba con José. Aún en prisión, el favor de Dios lo acompañaba. El jefe de la cárcel pronto se dio cuenta de sus cualidades y le entregó el cuidado de los demás prisioneros. José, incluso tras las rejas, se convirtió en administrador. Todo lo que se hacía en la cárcel pasaba por sus manos, y Dios prosperaba su labor. La ironía es evidente. Sus hermanos lo habían despojado de su túnica multicolor. La esposa de Potifar lo había despojado de su manto, pero nadie podía despojarlo de la presencia de Dios. Las ropas podían ser arrancadas, pero el favor divino permanecía sobre él. Egipto, con todo su esplendor, era también una tierra de jerarquías rígidas y castigos severos. Un esclavo, acusado de intentar violar a la esposa de un oficial, podía haber sido ejecutado de inmediato. Sin embargo, José fue encarcelado, lo cual sugiere que la mano de Dios también moderó la sentencia. Era como si incluso en la adversidad, el camino de José estuviera siendo cuidadosamente conducido hacia un propósito mayor. En aquel calabozo, rodeado de grilletes y oscuridad, José pudo haber pensado que sus sueños estaban muertos. Aquellas visiones de gavillas, inclinándose ante la suya, de sol, luna y estrellas, rindiéndose, parecían tan distantes como imposibles. Pero lo que él no sabía era que esos sueños no habían nacido de su imaginación, sino de la voluntad de Dios. El mismo Dios que lo había acompañado en la cisterna, en la casa de Potifar y ahora en la prisión, seguía guiando cada paso de su vida. Este capítulo nos enseña algo profundo. La fidelidad no se mide cuando todo va bien, sino cuando permanecemos firmes en medio de la injusticia. José fue traicionado por sus hermanos, acusado falsamente
por la esposa de Potifar y olvidado en prisión. Pero en cada descenso, la mano de Dios lo sostenía, preparándolo para lo que vendría. El joven soñador estaba siendo forjado en el fuego de la adversidad. La cisterna lo había arrancado de su familia. La esclavitud lo había enseñado a administrar. Y ahora, la prisión lo estaba formando en paciencia y confianza. Todo era parte de un proceso que pronto lo llevaría a estar frente al hombre más poderoso de Egipto. El relato concluye con una tensión que prepara el camino para lo siguiente. José, el administrador fiel, ahora está encerrado en un calabozo, pero no está solo. Dios sigue con él. Y muy pronto, desde ese mismo lugar de humillación, comenzará su ascenso hacia la gloria.